Bien, pues la vez pasada estuvimos analizando hace 8 días el ciclo litúrgico en su totalidad, ¿se acuerdan? Vimos cómo estaba constituido el ciclo litúrgico y yo les decía que es muy importante comprender el ciclo litúrgico porque la celebración de la Pascua y su previo, que es la Cuaresma, están insertados dentro del ciclo litúrgico y solo los podemos comprender en su totalidad a medida que nosotros comprendemos el todo, que es el año litúrgico. Y ya a partir de ahí vamos sacando cada una de las fases de este año litúrgico. Una de ellas es la Cuaresma y otra de ellas, la más importante, es la Pascua, ¿vale? Entonces, eso fue lo que vimos la vez pasada. Y también la vez pasada yo les decía que el año litúrgico tiene dos finalidades. ¿Alguien se acuerda de cuáles son estas dos finalidades que tiene el año litúrgico? ¿Por qué existe un año litúrgico? ¿Con qué finalidad existe el año litúrgico? ¿Alguien que se acuerde un ¿Qué poquito? es la salvación? Ajá, una finalidad salvífica, ¿sí? Y hay otra finalidad, son dos. La salvífica es porque nos da la gracia, o sea, el año litúrgico nos va ayudando para que a través de los sacramentos y de la vivencia de fe vayamos obteniendo la gracia en cada momento del año litúrgico. Y hay otra finalidad, que es la catequética. Acuérdense, ¿vale? La catequética y la salvífica. La catequética porque el año litúrgico, yo les decía la vez pasada, que tiene una finalidad pedagógica. Es decir, como un maestro va educando a su alumno o un papá va educando a sus hijos, así el año litúrgico nos va educando, nos va haciendo caminar por los diferentes momentos que nos van permitiendo comprender el misterio de Cristo, ¿vale? Ese misterio de Cristo que es anunciado, que es engendrado, que nace, que padece, que muere y que resucita. Y además que durante todo el tiempo litúrgico, todo el tiempo ordinario, perdón, pues nos va dando esta claridad en la enseñanza de su palabra y de su mensaje. Entonces tiene una finalidad catequética en el sentido de que nos va catequizando, nos va ayudando para que nosotros comprendamos el gran misterio de Cristo. Y entonces, una vez que ya comprendimos que el año litúrgico tiene una función salvífica y tiene una función catequética, ahora sí, les decía la vez pasada, nos vamos a insertar en lo que es la cuaresma, que es este tiempo que nosotros estamos viviendo, porque nosotros no podemos llegar a la Semana Santa así abruptamente, ¿no? Así como que, ya llegué a la Semana Santa. No, y fíjense que muchas veces ese es el gran error que cometemos como misioneros, que no llevamos esa formación previa, que no llevamos esa preparación, no solo académica, que eso finalmente ustedes pueden estar o no capacitados, pero sobre todo espiritual. Y entonces de repente como que se nos ocurre y decimos, ay, vámonos a misiones. Órale, nos vamos a misiones. ¿Cuándo nos vamos? El 1 de abril. Órale, pues entonces alistamos las maletas y nos vamos. ¿Y cómo te preparaste espiritualmente, no? ¿Y cómo te preparaste para realizar las celebraciones litúrgicamente también? Entonces, la cuaresma va a ser un tiempo previo que nos va a permitir adentrarnos espiritualmente al gran misterio de la Pascua. Por eso es importante la cuaresma. Y la otra vez les decía, hace 8 días les decía que la cuaresma existe en orden a la Pascua. Es decir, la cuaresma no es importante en sí misma, es importante en tanto que nos encamina, que nos lleva a la Pascua. Sin la Pascua, la cuaresma no tendría importancia, pero es importante en tanto que es un camino que nos va conduciendo a la celebración pascual. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco a través de esta sesión que vamos a tener. Entonces, el día de hoy vamos a hablar propiamente de los, de la espiritualidad cuaresmal.
porque la cuaresma, por así decirlo, tiene una espiritualidad propia, o sea, tiene una forma de vivirse, una forma de llevarse a cabo. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir el día de hoy. Y vamos a empezar con lo más básico y elemental. Y lo más básico y elemental es el concepto de cuaresma. Como ustedes saben, cuaresma pues significa 40 o cuadraginta, cuadragésima, y se refiere precisamente a los 40 días en los que la iglesia nos invita a la conversión, al cambio de vida, al cambio de mentalidad, a acoger el amor de Dios en nuestra historia personal y a seguir cada vez más de cerca el ejemplo que nos dio Jesús. Esa es la finalidad de la cuaresma. Durante estos 40 días, la espiritualidad, la liturgia nos va a invitar a que nos convirtamos, a que cambiemos de vida, que cambiemos de mentalidad, que recibamos el amor de Dios en nosotros mismos y que sigamos el ejemplo de Jesús, ¿no? Ese es el sentido de la cuaresma. Y bíblicamente, porque podemos decir que la cuaresma tiene un fundamento bíblico, por supuesto, y esto lo leímos en el primer domingo de cuaresma, de este domingo que pasó el anterior, ¿no? El primer domingo de cuaresma, leímos en el texto del Evangelio de Mateo, que es el que nos toca leer en este ciclo, rememoramos esos 40 días que Jesús permaneció en el desierto en oración y penitencia. Ustedes se acuerdan que después de que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, se retira a hacer oración al desierto por 40 días y 40 noches, y el Evangelio dice que sin comer ni beber. Y al final sintió hambre. Esto lo hizo antes de comenzar su predicación pública. Después, justamente de estos 40 días de ayuno, él regresa y empieza su vida pública, su vida de predicación, el anuncio del reino de Dios como lo narran los evangelios, y que nosotros sabemos que fueron 3 años de predicación. 3 años. Entonces, esos 40 días que él se retira son para prepararse al inicio de la predicación y el anuncio del reino de Dios. Por eso, incluso en los misterios luminosos, ustedes saben que hay un misterio, el tercero, que dice el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, ¿no? Y justamente este periodo de la cuaresma es la antesala del inicio de esa predicación del reino. Entonces, bueno, aquí nosotros lo podemos entender de alguna manera bíblicamente, y si nos vamos un poquito más al trasfondo bíblico, podemos pensar también cómo el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Ujú. En su paso por el desierto, que lo va purificando de todas sus infidelidades y de todo lo que tenía que purificarse para llegar a la tierra prometida. Bueno. Entonces, pero fíjense, aquí nosotros vamos a pensar cuál es el sentido teológico de las tentaciones de Jesús en el desierto. Porque, a ver, ¿cómo le llega? No sé si ustedes se han preguntado este dato que es muy interesante, pero que muchas veces nos cuesta analizar. Jesús era un hijo de familia, lo vimos la vez pasada. Vivió 30 años de su vida en su casa de Nazaret como hijo de familia. Seguramente compartió el oficio de carpintero de su padre adoptivo, de José, y seguramente cuando José murió, Jesús se quedó cuidando a su madre y responsable de la familia, como cabeza de la familia. Y pues imagínense ustedes a Jesús viviendo en la vida ordinaria, siendo un hombre sencillo, trabajador, etcétera. ¿Cómo le llega a Jesús esa noción, ese aviso, esa llamarada, por así decirlo, en el que él dice, es necesario empezar la predicación? Es necesario ir a anunciar el reino de Dios. ¿Cómo creen cómo fue ese momento en el que a Jesús le inspira el Espíritu que ya tiene que dejar su hogar para dedicarse a la predicación del Evangelio, para dedicarse al anuncio del reino de Dios? No sé si ustedes se lo han preguntado, pero el Evangelio nos da justamente la respuesta, porque ya estaba escrito que aparecería, fíjense, esto estaba escrito en los profetas, aparecería una voz que clama en el desierto, ¿no?
Esa iba a ser la señal. Cuando apareciera una voz que clamara en el desierto y que anunciara, preparen los caminos del Señor, allanen los senderos, que toda colina sea rebajada, que todo llano sea enaltecido. ¿Por qué? Porque ahí viene el Salvador, ahí viene el Mesías. Entonces, esa iba a ser la señal clara de cuando Jesús iba a empezar su ministerio. Ujú. ¿Y quién fue esa voz que clamó en el desierto? A ver, hagamos memoria bíblica. ¿Quién fue? La voz que clama en el desierto, que viene a preparar la venida del Señor. Eso lo dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista. Muy bien, Juan el Bautista. Él es la voz que clama en el desierto y que viene a preparar la venida del Señor. Ahora, vamos al tema más concreto. Recuerden ustedes que Juan el Bautista era primo de Jesús. Eran primos. Ujú. Nada más que Juan el Bautista llevó una vida solitaria, se refugió en el desierto, ahí en las orillas del río Jordán, y por eso el Evangelio nos lo describe como un hombre que vivía, podemos decirlo, raramente, ¿no? Que se vestía con piel de camello, que comía langostas, que vivía solo, ¿no? Ahí en una cueva, o sea, era como un hombre solitario, como un ermitaño, y seguramente Juan el Bautista empleó esa vida de oración para poder determinar bajo la guía del Espíritu cuál era el momento en el que él empezaría a clamar la venida del Señor, la venida del Salvador, la plenitud de los tiempos. Entonces, cuando Juan el Bautista empieza a clamar en el desierto y empieza a bautizar, que aquí viene algo muy interesante, porque el bautismo que da Juan es un bautismo de conversión. O sea, él llama a la gente a que se acerquen a él para que sean bautizados y se conviertan, para que cambien de vida, para que se preparen a recibir al Mesías, al Señor. Entonces, él predica un bautismo de conversión. Aquí nosotros no debemos confundir, porque muchas veces, por ejemplo, les decía la vez pasada, los hermanos separados confunden el bautismo de Juan con el bautismo de sus iglesias o de una iglesia. Para nosotros, por ejemplo, el bautismo, mi bautismo y el bautismo de ustedes es un bautismo que sí nos purifica del pecado original, pero que finalmente nos hace miembros de la iglesia, nos hace hijos de Dios. Pero el bautismo de Juan tenía la finalidad de preparar a la gente para que esperaran la llegada del Salvador. Ujú. Por eso Juan empieza su predicación hablando acerca de la importancia del cambio de vida. Acuérdense cuando se acercaban la gente, le decía, bueno, si tienes dos túnicas, dale una al que no tiene. Si tienes un conflicto, resuélvelo. ¿Por qué? Porque tienes que estar en paz contigo mismo, tienes que estar en paz con tus hermanos, porque ya viene el Mesías. Por ahí va el asunto. Y entonces cuando Jesús escucha que Juan el Bautista ya empezó la predicación en el desierto, allá en el Jordán, él va a bautizarse con toda humildad, con toda, siguiendo, digámoslo así, el criterio establecido por Dios, por el Padre, él va al Jordán y se bautiza. Por eso Juan se sorprende, dice, bueno, ¿por qué vienes, Jesús? Si soy yo quien debe ser bautizado por ti, ¿por qué tú vienes a mí a bautizarte? Y Jesús le dice, deja que así sean las cosas por ahora, ¿no? Pero justamente aquí la finalidad de este pasaje del Evangelio donde Juan bautiza a Jesús es más bien una segunda epifanía. Recuerden ustedes que la Epifanía del Señor es la manifestación, cuando se manifiesta como Hijo de Dios. Y nosotros tenemos la primera Epifanía en el encuentro con los Reyes Magos. Cuando los Reyes van a visitar a Jesús en el pesebre, Él se manifiesta a ellos, ¿sí? Como el Salvador. Y ellos lo reconocen. Eso significa Epifanía, manifestarse ante los demás. Entonces, la segunda Epifanía va a ser justamente en el bautismo de Jesús
porque acuérdense que ese día hay además una revelación trinitaria. El cielo se abre y se escucha una voz, la voz del Padre, desciende el Espíritu Santo sobre Jesús, o sea, ahí está la Trinidad, el Padre con la voz que habla, que clama, el Espíritu que desciende sobre Jesús y el Hijo que es el bautizado, y la voz que dice del Padre, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ahí está la segunda manifestación de Jesús, la segunda epifanía. Claro, y entonces ahí fue donde Dios manifiesta el momento clave, la plenitud de los tiempos, ¿vale? Entonces, una vez que Jesús es bautizado, pues Juan sigue bautizando y sigue preparando a la gente, pero Jesús se retira y se va al desierto. Aquí es cuando va a empezar la predicación después de esos 40 días que pasa en el desierto. Y entonces Jesús es tentado. ¿Por qué es tentado? Y este es el sentido teológico de las tentaciones. Las tentaciones del demonio pretendían, escuchen bien esto, pretendían desviar a Jesús de su misión de Mesías el Salvador que el Padre le había encomendado. O sea, Jesús ya había descubierto cuál era su misión de Salvador del mundo. Él ya sabía que era el Mesías y que tenía que empezar ese caminar por el anuncio del reino de Dios, y viene el demonio queriendo desviarlo de esa misión que Dios le había concedido. O sea, lo que realmente el diablo quiere, lo que el demonio quiere, es como decirle, oye Jesús, ¿y si agarras otro camino? ¿Qué tal si mejor no entregas tu vida? Imagínate, eres hijo de Dios con todos los poderes que tienes, pues él se podía convertir fácilmente en un rey, como el rey David o el rey Salomón, ¿sí? Podría hacer lo que quisiera, pues es el hijo de Dios, es el verbo hecho carne en una persona humana. Imagínense cuántas cosas podía hacer. Y por eso las tentaciones del demonio tienen como finalidad llevar a Jesús por un camino distinto al que Dios le había mostrado desde el inicio de los tiempos, el ser el Salvador. Por eso, fíjense cómo en estas tres tentaciones, el de convertir las piedras en panes, el de lanzarse de lo alto del templo, o el de adorar al demonio a fin de que le entregue todo lo que observa con su mirada, pues tienen esta finalidad. O sea, olvídate de todo eso que vas a vivir, Jesús, porque tú ya sabes que vas a predicar, que vas a anunciar, sabes que va a haber gente que te va a aceptar, pero gente que te va a rechazar. No te metas en ese camino. Oigan, hermanos, es como cuando nosotros iniciamos un apostolado, ¿a poco no? Sabemos a lo que nos metemos, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Y el demonio también nos tienta y nos dice, oye, ¿para qué te metes? Es mejor no tener problemas. Si tú te metes, te van a criticar, te van a juzgar, te van a hacer la vida imposible, vas a gastar, vas a desvelarte. ¿A cambio de qué? De críticas. No le va a gustar a la gente lo que haces, va a querer impedirte que continúes en el camino. ¿Para qué te desgastas? Mejor no. Mejor vive feliz en tu casa, contento. Oye, ¿para qué vas a misiones? Te vas a levantar a las 5 de la mañana, vas a rezar el rosario de Aurora, vas a visitar enfermos, va a haber gente que le va a gustar lo que digas, pero va a haber gente que te va a rechazar, te vas a exponer a peligros. No sé las hermanas hasta dónde van a ir a misiones con sus equipos de trabajo. ¿A dónde se van a ir, hermana Nancy? No la escuchamos. U otra hermana, ¿van a Oaxaca o a dónde van? ¿Ahí sí me escuchan?
Vamos a Dolores Hidalgo. A Dolores Hidalgo, por ejemplo. Ahí están algunos que van a Dolores Hidalgo. Fíjense que una vez cuando yo estuve con las HFIC, fuimos a un lugar muy peligroso porque era territorio, por ejemplo, del narco allá por Michoacán. Entonces, uno se va enfrentando a muchos peligros. ¿Para qué? Entonces el demonio trata de desviar nuestra atención y decir, no, mejor no, unas vacaciones, fácil, con eso que vas a gastar. Vete unas vacaciones, sé feliz, disfrútalo, duerme mucho. ¿Mm? El demonio siempre va a tratar de desviar nuestra atención. Si trató de desviar la atención de Jesús, trató de hacer que Jesús no siguiera el plan que Dios le había encomendado con esas tres tentaciones, con esas tentaciones a las que él fue sometido. Pero Jesús, con la oración y la penitencia, puede vencer esas tentaciones. ¿Sí? Porque él no permite que alguien desvíe su mirada de la misión que Dios le había encomendado. Recuerden ustedes que Jesús, cuando estuvo en la oración en el huerto de Getsemaní, también sufrió esta tentación. Oye, ¿y si te separas? ¿Y si mejor renuncias a tu sacrificio? Vas a sufrir mucho, te van a crucificar. Incluso el evangelista dice que sudó gotas, gruesas gotas de sangre, lo cual es posible por el grado de estrés y de ansiedad que puede experimentar una persona que se siente en el lecho de la agonía. Puede ocurrir sudar gotas de sangre, se rompen los vasos sanguíneos en los poros y puede ocurrir, o sea, fisiológicamente eso es posible. Imagínense el nivel de estrés que tenía el Señor o el nivel de tristeza que tenía y pudo apartarse. Incluso en la oración del huerto que nosotros vamos a recordar el jueves santo, él dice, Padre, si es posible que apartes de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces en eso consiste la tentación, ¿no? Ese es el sentido teológico de las tentaciones, apartar a Jesús de su misión o de la misión que Dios le había encomendado. Bueno. Por tanto, nosotros, a imitación de Jesús, vamos a encontrar que la espiritualidad de la Cuaresma se va a centrar en dos puntos, en dos pilares, ¿vale? En primer lugar, en que nosotros imitemos y sigamos a Jesús que padece por nosotros. Y en segundo lugar, luchar contra el pecado. Nada más que nosotros somos más débiles y sin oración ni penitencia, caemos ante la tentación. Yo les decía alguna vez en una celebración que me tocó realizar el domingo primero de Cuaresma, fue en una comunidad, no recuerdo en qué comunidad fue, creo que fue ay, no me acuerdo, pero fue en una comunidad de la parroquia, donde estuve ese primer domingo de Cuaresma, creo que fue Tecuanapa, no me acuerdo. Y entonces a ellos les decía, el diablo, el demonio es muy inteligente y no va a presentarte una tentación al azar, una tentación que probablemente pegue o probablemente no pegue, sino que el demonio es muy inteligente. Él primero nos estudia, nos analiza, ¿sí? Va a estudiar cuál es la tentación que te va a hacer caer. O sea, si sabe que tú no eres avaro, porque no te gusta el dinero, pues no te va a poner dinero enfrente, porque sabe que no vas a caer. Él te va a estudiar, te va a analizar. Y cuando el demonio ya te estudió, ya te analizó perfectamente, entonces ya va a tener la estrategia correcta para hacerte caer con la tentación que seguramente te va a hacer caer. ¿Vale? Fíjense, por qué el diablo le puso a Jesús como primera tentación que convirtiera las piedras en panes? ¿Por qué? Ayúdenme. ¿Por qué? Porque ya Porque había normal tardado tenía mucho hambre, tiempo en ayuno. Porque tenía hambre. tenía Claro. hambre, claro. ¿Sí? O sea, no le iba a poner otra tentación, sino tienes hambre, ya tardaste en ayuno y no hay comida.
pero tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en panes y aliméntate. O sea, la tentación atiende a una necesidad de la persona y que de alguna manera va a hacerle caer. Fíjense que hay una leyenda, digo, hay un mito que se llama el talón de Aquiles. No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez eso del talón de Aquiles. El talón de Aquiles es una historia mítica de Grecia que dice que había un guerrero que era muy, hábil y audaz en la batalla y en la guerra y todo, y nadie lo podía vencer porque era un semidios. Entonces, justo su mamá era una diosa y lo metió en un río que los hacía inmortales, ¿no? O sea, que lo hacía inmortales a los hombres. Pero la diosa agarró al niño y lo metió al río, pero lo agarró del talón, del calcañar del pie. Lo agarró de ahí y lo metió en el río. Entonces, el río mojó todo el cuerpo del niño, menos el calcañar, el talón, porque de ahí lo estaba agarrando su mamá. Entonces él lo mete, lo moja y lo saca. Y ese hombre que se convirtió en Aquiles, o que fue Aquiles, así se llamaba, era un hombre casi inmortal, pero tenía un punto débil. Todo su cuerpo era inmortal, menos una parte de su cuerpo, que era su talón. Por eso se llama el talón de Aquiles. Lo podías herir, lo podías tratar de golpear y hacer lo que quieras en cualquier parte del cuerpo y no le iba a pasar nada. Pero si le hacías algo en su talón, lo matabas, porque era su punto débil. Y entonces este ejemplo abrupto tal vez nos hace pensar que todos nosotros tenemos un punto débil, una situación, una cosa, un pecado, una tentación, y el diablo lo conoce, porque nos estudia. Y entonces cuando se acerca a nosotros, nos da ahí, en ese punto débil, ¿sí? Y bueno, aquí por ejemplo la imagen es muy alusiva, ¿no? ¿Cuál es tu punto débil? El alcohol, la tele, los vicios, el sexo, las drogas, el cigarro, el tabaco, o sea, pensemos, ¿no? Y eso es lo que va a generarnos las peores situaciones de nuestra vida, porque es lo que nos va a estar haciendo caer, caer y caer si no luchamos con penitencia y con oración. Ok, entonces aquí tenemos que la espiritualidad de la cuaresma entonces se va a fundar o se va a orientar en estos dos puntos, ¿no? Que es la imitación y el seguimiento de Jesús y la lucha contra el pecado. Y Jesús, evidentemente Jesús luchó contra el pecado y lo venció definitivamente con su muerte y su resurrección. Y entonces la invitación es que nosotros también luchemos contra el pecado en nuestra vida propia, en nuestra vida personal, ¿vale? Y que nos apoyemos de la gracia de Dios. Y en esta lucha personal y en esta lucha contra el pecado, la iglesia nos va a ofrecer el apoyo, nos va a ofrecer la gracia de la penitencia a través de un sacramento, que es el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Por eso, así como la Pascua es el tiempo propicio para el sacramento del bautismo, la Cuaresma es el tiempo litúrgico propicio para el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Es el tiempo más apropiado para arrepentirnos de nuestras culpas y para recibir el perdón de Dios y de los demás. Y así comenzar una vida nueva, caminando con Jesús hacia la Pascua. Esa es la espiritualidad cuaresmal, ¿vale? Que nos arrepintamos de nuestras culpas y busquemos el perdón de Dios, y la iglesia nos lo ofrece a través del sacramento de la reconciliación. ¿Vale? Ahora, vamos a ir avanzando en esto. Fíjense bien cómo, por eso, en la cuaresma, vamos a tener todo orientado a ese sentido de conversión. Todo va a estar orientado, toda la liturgia, todas las lecturas, hasta el ornamento del templo, todo va a estar orientado
para que nosotros reflexionemos el amor infinito de Dios y su misericordia, su perdón, y que reconozcamos en nosotros esa necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados, que sintamos la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de recibir el perdón de Dios y de procurar vivir nuestro ideal cristiano para realizar la misión que Dios nos confía. Y entonces las lecturas, por eso van a estar focalizadas a eso. La liturgia va a estar focalizado a eso. Desde el miércoles de ceniza, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y a lo largo de toda la liturgia cuaresmal, vamos a encontrar que tanto las lecturas como los evangelios van a mostrar paso a paso las obras y las palabras de Jesús, ¿sí? Que nos van orientando a llevar una vida auténtica, una vida congruente con las enseñanzas de Él y a separarnos de todo aquello que nos aleje de esa vida, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, hay parábolas muy alusivas a esto, por ejemplo, la del hijo pródigo, entre otras. Ya, si ustedes, por ejemplo, van siguiendo la liturgia día a día, van a ver cómo la cuaresma siempre va a insistir en el cambio de vida, ¿sí? ¿Y cómo vamos a cambiar de vida? La iglesia nos dice o nos da 3 prácticas especiales de este tiempo. Ojo, no quiere decir solamente, alguien si me puede ayudar por favor a buscar el texto que ahí está, el de Mateo 6:1-6 y luego del 16 al 18 y ahorita que terminemos, me ayudan a leerlo por favor. Alguien que me ayude. Entonces, la iglesia nos propone 3 modos especiales o 3 prácticas especiales para poder vivir este cambio de vida. Y son la oración, la penitencia y el ejercicio de la caridad fraterna. Esas son las 3 formas especiales. No quiere decir, ojo, no quiere decir que solamente durante la cuaresma oremos, hagamos penitencia y vivamos la caridad. No, no quiere decir eso en absoluto. Quiere decir que nosotros en este tiempo de cuaresma vamos a focalizarnos a vivir con mayor intensidad la oración, la penitencia y la caridad fraterna, siguiendo las orientaciones de Jesús. Pero no quiere decir que solo en esta época, o sea, nosotros estamos llamados a hacer oración, a vivir la penitencia y el ejercicio de la caridad todo el año, o sea, toda la vida, pero especialmente y con mayor profundidad en la cuaresma. ¿Quién encontró el texto que me ayude a leerlo, por favor? Yo encontré Mateo 6:1-6. Adelante, por favor. ¿Me ayuda, Edith? Hacer el bien solo por Dios. Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien, pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su palabra, de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas, no imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Tú cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten los que a los que dan espectáculo,
les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos ya han recibido ya su premio. Palabra de Dios. Ok, muy bien. Fíjense, aquí luego se salta del 6 al 16 y luego del 16 al 18. Se los voy a resumir así brevemente. Este evangelio, el de Mateo, está dando las tres orientaciones sobre de Jesús, directamente las tres enseñanzas de Jesús sobre la oración, sobre la limosna y sobre el ayuno, que son las tres prácticas de la cuaresma. Y Jesús lo hace muy claramente, le dice a sus discípulos, practiquen la justicia, pero no la practiquen delante de los hombres, sino háganlo delante del Padre Celestial. O sea, en otras palabras, cuando tú ores, cuando tú ayunes y cuando tú practiques la caridad fraterna a través de la limosna, asegúrate de hacerlo para que lo vea Dios, no para que lo vean los demás. Porque si lo ven los demás, pues ya recibes ahí tu recompensa, pero eso no tiene sentido. Lo importante es que lo vea tu Padre que está en el cielo. Y por eso lo que ahorita Edith nos leyó es justamente eso. Dice, cuando des limosna, no lo hagas como los hipócritas, que van por las calles para ser honrados por los hombres y, ay, mira qué generoso es, cómo ayuda a los demás. No, dice, no lo hagan así. Cuando des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hizo tu mano izquierda, porque lo que importa es que tu justicia sea vista por Dios. Y luego lo mismo, ahí ya nos habló de la limosna. Luego viene con la oración. Cuando ores, pues no seas como los hipócritas, que extienden sus brazos ahí en público para que la gente los vea y digan, mira, qué santos son esos hombres. No, vete y enciérrate en tu cuarto, ponte en contacto con Dios que está en lo secreto, y Él que ve lo secreto, te lo tomará en cuenta. Aunque la gente no sepa que tú estás orando. Lo importante es que lo sepa Dios. Y luego viene lo otro que ya no se leyó, que está del 16 al 18. Incluso aquí en este texto es donde Jesús les enseña a orar a sus discípulos y les dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, la oración que Él nos enseñó. Y más adelante del 16 al 18 dice, cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas. Ay, estoy ayunando y miren cómo me siento. No, cuando ayunes, lávate la cara, perfúmate, preséntate alegre, porque lo importante que sepa que tú estás ayunando es Dios. Los demás no importa que sepan que tú ayunas o no. Ahí está la clave de la cuaresma, fíjense. Porque la cuaresma nos dice, ora, haz penitencia, es decir, ayuna, y practica la caridad fraterna, es decir, da limosna. Pero no lo hagas como los hipócritas. Hazlo de manera que solo lo vea Dios que ve lo secreto. Y esto nos lo presentó la liturgia del miércoles de ceniza. O sea, el miércoles de ceniza en su liturgia nos dice, este es tu plan de vida para la cuaresma. Ora, practica la penitencia y la caridad fraterna, pero hazlo de tal manera que solo lo vea tu Padre que ve lo secreto y Él te lo recompensará. ¿Vale? Ahora, por eso podemos decir que la cuaresma va a ser un tiempo para orar con mayor intensidad. Les repito, no es que solo tengamos que orar en la cuaresma, sino que en la cuaresma nosotros debemos orar con mayor intensidad, tanto personalmente como con nuestra familia. Estamos invitados a participar con más frecuencia en la celebración de la Eucaristía, a escuchar y leer la palabra de Dios con más frecuencia, ¿sí? Y a meditar lo que significa la palabra de Dios y nuestros compromisos bautismales.
Y la oración no tiene que ser una simple repetición de plegarias, sino que tiene que ser la apertura de mi corazón a Dios, para que Él, en su amor infinito y misericordioso, sane ese corazón de todas sus heridas y derrame en él todas las gracias abundantes. Les comparto una anécdota. Apenas hace 8 días iba yo en mis labores ahí a una comunidad y como yo ando en taxi, ando a ride, entonces me subí a un taxi y después se subió una persona, una señora, y me empieza a platicar, me empieza a decir, dice, oye, dice, oiga, ¿le puedo decir algo? Sí, claro, dígame. ¿Se le puedo hacer una recomendación? Así me dijo, ¿le puedo hacer una recomendación? Y yo dije, esta señora me conoce y seguramente me va a criticar, ¿no? Y me dijo algo que me dio mucho sentido, porque me dice, fíjese que a mí me gusta mucho orar y encontrarme con Jesús en el sagrario, donde está real y sacramentalmente. Está bien, ¿no? Dice, pero cuando yo voy a mi parroquia, o sea, la parroquia, por ejemplo, en este caso de Calcahualco, dice, no logro tener ese encuentro con Jesús en el sagrario, porque no hay como no se presta el ambiente, no se presta, ella decía, hay mucho ruido visual en el sagrario, hay muchas cosas ahí amontonadas, vemos cuando entra la gente, cuando sale, entonces no alcanzas a tener ese contacto con lo secreto, con Dios, ¿no? Ella lo que trataba de decirme es justamente lo que decía aquí el Señor, ¿no? Yo busco estar en lo secreto con Él, pero no alcanzo a estarlo porque no se prestan las condiciones del lugar al que voy. Y no me había puesto a pensar eso de nuestra parroquia, fíjense, pero realmente es cierto, o sea, nuestra parroquia, allá en Calcahualco, no tiene un sagrario, por ejemplo, que facilite el contacto con Dios. Por ejemplo, a mí me encanta muchísimo el sagrario de Totocinapa. Aquí está una Ascensión, ¿verdad? ¿Está o no está? ¿Hay alguien de Totocinapa? Hoy no Sí, vi. aquí, Ahí aquí, está. Sí, es sí, profe. padrísimo. Sí, ya le escuché de la Ascensión, gracias. O sea, tú desde que entras al sagrario, te sientes como encerrado en un cuarto solo con él, así tal cual. Y eso es maravilloso porque todo, o sea, incluso no sé cómo pensaron ese sagrario, pero está tan perfectamente diseñado, con austeridad, pero a la vez con hermosura, donde tú das un paso en el sagrario y sientes que te encapsula el Señor y estás a solas con él, ¿no? Hermosísimo ese sagrario, por ejemplo. Y entonces, justamente nosotros durante este tiempo, pues tenemos que pensar en encontrar ese espacio con Dios, a solas con Dios. Y no ser una simple repetición de plegarias, porque miren, nosotros a veces pensamos que orar es rezar. Y yo no le digo esto a la gente común, digamos, perdón que lo diga así, pero no lo digo a la gente común porque la gente común se puede sentir mal, se le puede dañar su fe. Si yo le digo que orar no es rezar, imagínense cuánta gente se nos va a perder, se nos va a ir, se va a desanimar, se va a desilusionar, porque para muchos rezar, perdón, orar es, hacer oración es rezar, es hacer plegarias. Y bueno, así se empieza, pues se empiezan haciendo plegarias. Ustedes vean cómo la gente sencilla, mucha gente sencilla, va al sagrario a orar, a encontrarse con Dios, y lo primero que hacen, ¿qué es? Digan si lo han observado alguna vez. Empiezan a recitar plegarias, ¿no? Y a rezar el rosario y el Padre Nuestro y San Miguel Arcángel y la oración a San José y la oración de todos los santos y todas las oraciones que se sepan. Y sienten que entre más recen, más hay oración. ¿Sí? No sé cuántos misterios se pueden aventar ahí en el sagrario y sienten que así están entrando en comunicación con Dios. O sea, no está mal,
No estoy diciendo aquí que eso esté mal. Lo único que estoy diciendo es que eso es un paso inicial para entrar en contacto con Dios. La oración, hermanos, para ustedes que son misioneros, que van a ser misioneros, para ustedes que son catequistas, para ustedes que son ministros, para ustedes que son agentes de pastoral, como las hermanas franciscanas lo saben, la oración es un encuentro personal con Dios, cara a cara, en el silencio, ¿sí? Muchas veces ni siquiera hablando o diciendo, simplemente estando ahí. Pero si yo entro a hacer oración y me quedo en silencio, me duermo. Bueno, duérmete en el Señor. Trata de buscar ese encuentro con el Señor, ¿sí? No estoy diciendo que el rosario no sea válido. Claro que es válido, claro que es bueno hacer oraciones y plegarias y todo, pero tiene que llegar un momento en el que tú tienes que encontrarte en el silencio con Él. No le digas nada, escucha, ¿sí? Entrégate en el silencio a Él. Dile que sane sus heridas. Es más, ni es necesario siquiera que tú le digas lo que te pasa, porque Él lo sabe. Sabe lo que te pasa, sabe lo que sientes. Es más, sabe por qué llegaste a verlo. A veces decimos, voy a ir al sagrario para decirle que estoy sufriendo por esto y por lo otro. Él lo sabe, ¿sí? Simplemente llega y dile, Señor, aquí estoy. Tú sabes cómo vengo. Tú sabes lo que tengo, tú sabes lo que siento. Déjame escucharte. ¿Qué es lo que quieres de mí en esta situación? Y entonces, lejos de decirle, es que me pasó esto y estoy viviendo esto y mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hijo, mejor llega, siéntate y dile, tú sabes cómo vengo, tú sabes lo que tengo, dime lo que tengo que hacer. Y guarda silencio, ¿sí? Y ahí Él va a sanar tus heridas. Ahí Él va a derramar sus gracias sobre ti. Y ahí Él te va a inspirar qué es lo que tienes que hacer. Pero les digo, o sea, no estoy, yo estoy hablando de una oración de un segundo nivel, ¿no? De una oración de un segundo grado, de una oración que implica ese diálogo con Dios, que es lo que queremos, ¿vale? Y entonces, en este tiempo de Cuaresma, nosotros tenemos que buscar esos encuentros personales con Dios. Ahora, hasta ahí la oración. La Cuaresma también es un tiempo de austeridad, ¿sí? Un tiempo de austeridad en todos los sentidos. Y la austeridad significa que nosotros debemos aprender a renunciar voluntariamente a todo aquello que nos ocupa y que nos gusta, diversiones, ¿eh? Gustos que tal vez nos pueden desviar de ese clima de oración y de reflexión que la iglesia nos propone. Hay muchas cosas que nos distraen en el mundo, por ejemplo, la música, los vicios, las diversiones. En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a hacer algunas penitencias que fortalezcan nuestro espíritu y nuestra voluntad y que nos permitan acompañar a Jesús en sus sufrimientos por nosotros. Y esto implica que nosotros nos aprendamos a dominar a nosotros mismos, que aprendamos a decir que no a algunas cosas que nos gustan. A lo mejor a mí me gustan las tortas de pastor en la Ciudad de México, ¿no? O me gusta la Coca-Cola. Bueno, aprende a dominarte un poco y haz austeridad. Renuncia voluntariamente a eso que te gusta para entrar en esta empatía con el Señor y acompañarlo a Él que sufrió por nosotros. Ujú. O es que a mí me gusta mucho el cigarro. Bueno, vele bajando poco a poco. Hoy quítate el cigarro. Fíjense que muchas veces nosotros entramos en vicios porque no sabemos dominarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, a mí mi vicio es el azúcar.
Todas las cosas azucaradas, dulces, me encantan. Yo no puedo tomar un café sin azúcar, jamás. O no puedo, y además siempre el café va cargadísimo de azúcar, la leche va cargada de azúcar. Todo lo que tenga azúcar me hace feliz, ¿no? Pues a lo mejor en este tiempo voy a hacer algo de penitencia y bajarle al azúcar o decir, bueno, hoy voy a tomar agua natural, que además le hace mucho bien a mi cuerpo, ¿no? Y así, a esos gustos, a esas diversiones. A lo mejor me gusta ver mucho las novelas. Bueno, hoy haz penitencia, quítate las novelas por hoy y fortalece tu espíritu, fortalece tu voluntad para que seas libre y recuerdes que lo material no es lo absoluto. Híjoles, hermanos, fíjense cómo nosotros, y todos, la mayoría, para no decir todos, pero cómo sufrimos con estos celulares. Se nos cae el mundo cuando se acaba la batería, cuando no tenemos internet, por ejemplo, ¿no? Porque todo, casi todo lo hemos puesto en ese objeto material. Y entonces nos hacemos que incluso nuestra vida dependa de ese objeto material. Y nosotros tenemos que aprender a recordar que lo material no es lo absoluto. Aunque así parezca, es porque nosotros le hemos dado mucho peso a lo material. ¿Mm? Bueno, y entonces así la iglesia dice, para que yo te pueda ayudar a ti a renunciar un poco a a estas expresiones que tú tienes de aferramiento y para que puedas vivir la penitencia, la práctica de la penitencia, te voy a proponer ciertas cosas, dice la iglesia. Primero, te voy a proponer 2 días de ayuno al año nada más, fíjense, 2 días de ayuno, ¿sí? El miércoles de ceniza y el viernes santo, 2 días. Y te voy a proponer, dice la iglesia, la abstinencia de carne, o sea, que no comas carne, ni el miércoles de ceniza ni el viernes santo, y además todos los viernes de cuaresma, no comas carne, ¿sí? Y además dice el derecho canónico, este ayuno te obliga desde que tienes 18 años hasta los 59 cumplidos. Si tienes 60 ya te salvaste. Y la vigilia, o sea, la abstinencia, te obliga desde los 14 años en adelante, y aunque tengas más de 60 años, ¿sí? Y para que todo esto tenga una plenitud, ese mismo día que ayunes o que practiques la abstinencia, haz una obra de caridad. Comparte algo con el otro, ¿sí? Ahora, fíjense bien, yo he escuchado mucho esto, porque esto lo decimos muy comúnmente los predicadores o la gente misionera, nosotros que anunciamos y los agentes de pastoral. Todos hemos caído en este discurso, porque siempre decimos, a ver, ahí está de hecho la cita en la pantalla, ¿no? En la cita del profeta Isaías. Fíjense qué dice, ¿no? Dice, el ayuno que yo quiero es desatar los lazos de la maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo, partir tu pan con el hambriento y a los pobres sin hogar recibir en tu casa, que cuando veas a un desnudo lo cubras y de tu semejante no te apartes. Ese es el ayuno que quiere el Señor, dice el profeta Isaías. ¿Estamos de acuerdo? Debemos tener muy claro que el ayuno no solo se trata simplemente de quitarte los alimentos, sino que se trata principalmente de un ayuno del hombre viejo que hemos sido, el ayuno del pecado, para empezar a ser hombres nuevos, criaturas nuevas renovadas en Jesús. Pero muchas veces nosotros caemos en el error, por así decirlo, de decir, mira, y todo lo hemos dicho, no digan que no, porque cuando predicamos a veces lo hemos dicho y se nos ha salido, decimos, mira, la iglesia manda ayunar, pero ¿de qué sirve que no comas carne si te estás comiendo la carne del hermano? Mejor no te comas la carne del hermano y aunque comas carne de cochino o de res. ¿Sí o no? Eso hemos dicho.
Y sí, claro, o sea, la palabra de Dios es muy clara. El ayuno que el Señor quiere es el ayuno verdadero que aquí está diciendo el profeta Isaías, que respetemos al hermano, que le ayudemos, que practiquemos la justicia, que nos renovemos internamente. Claro, eso es lo esencial, pero eso lo tenemos que hacer siempre. Y el hecho de que tú lo hagas no te exenta de practicar el ayuno corporal, ¿sí? Porque podemos caer en el extremo de decir, pues total, vamos a comer carnitas, no pasa nada, mientras no te comas al hermano, todo está bien. No, y eso también es una actitud, laxa, así como de decir, pues mira, todo se puede mientras no cometas pecado. Pues sí, pero ya el mismo hecho de ayunar está adentrándote en el sentido de la penitencia. Está entrenándote para que aprendas a dominar tu cuerpo. Claro, ayuna de comer carne, ¿sí? O de concebir cualquier alimento, mantén la abstinencia y además practica obras de caridad. Eso es lo perfecto, ¿sí? Practica la misericordia, practica la caridad y también ayuna. Domina tu cuerpo y practica la caridad. Eso sería lo perfecto. Entonces, no se les olvide, por favor, practicar esta penitencia durante la cuaresma. Bueno, y luego tenemos que la cuaresma también es un tiempo muy especial para la práctica de la caridad, para que tú compartas con los demás lo que eres, lo que tienes, tanto en el orden material como en el orden espiritual. Y ojo, una caridad no solo es limosna, es ante todo solidaridad y apertura a las necesidades del otro. Porque tú puedes decir, es que no tengo dinero, ¿cómo te doy limosna? No te puedo ayudar. Pues sí, pero no todos necesitan, no toda la limosna es de dinero. Hay personas que solo necesitan ser escuchadas. Hay personas que solo necesitan ser acompañadas. Hay personas que solo necesitan un abrazo, ¿sí? Y es esa solidaridad, es esa apertura lo que te hace practicar la caridad fraterna. Claro, si puedes, si tienes los medios, ayuda económicamente con la limosna. Pero si no tienes esos medios, pues no te frustres diciendo yo no puedo dar limosna. Más bien, practica la solidaridad y la apertura hacia los demás. Bueno, ¿vamos bien hasta ahorita? ¿Sí, sí me van siguiendo? ¿Algún comentario? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Todo bien? Pues es que nos vamos a veces pegados a la letra, que ni la letra lo cumplimos de mi parte, pero pues a veces nos pegamos nada más a lo que dice y de ahí para allá el contenido, no sé ni qué pasa. Exacto, sí. Ujú. Sí, Entonces, los contenidos pues son muy importantes para nosotros y como para que los podamos orientar a alguien más, vamos, en la celebración o en la misión, que exacto. muchas veces nos vamos nada más a la pura, a lo puro escrito, vaya. Ujú. Y pues de ahí no puedo salir porque no tengo más en la mente que puedo ampliar. Claro, claro, claro. Sí, así es. Pero bueno, qué bueno, ajá, en las tentaciones, ¿no? Entonces, qué bueno que tenemos este espacio, por ejemplo, porque ahorita estamos viviendo la cuaresma. Y por eso yo les decía hace rato, o sea, la cuaresma es el tiempo de preparación. O sea, en este tiempo nosotros tenemos que aprender a dominar nuestro cuerpo, a practicar la penitencia, la caridad, ¿sí? Así. Y tenemos este tiempo que nos va ayudando, que nos va entrenando. Y ese es el sentido más importante de la cuaresma. Y entonces la cuaresma va a utilizar ciertos signos, signos que nos van a ayudar a vivir este tiempo. Fíjense bien. ¿Cuáles son los signos de la cuaresma? El primer gran signo de la cuaresma, que todos ustedes seguramente fueron a imponerse la ceniza,
ese día, pues es la ceniza justamente, ¿no? La imposición de ceniza, el famoso miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es una acción litúrgica que tiene su origen desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, la práctica de echarse ceniza, de imponerse ceniza, es propia de los judíos, ¿sí? La ceniza, como ustedes saben, es el producto de la combustión. ¿Qué es la combustión? O sea, algo se quema. Es signo de algo que tuvo vida, pero que ya no lo tiene. Estuvo vivo, pero ya es polvo. Algo que ya fue consumido por el fuego. El fuego lo destruye. Entonces la ceniza, simbólicamente, es lo caduco, lo efímero, lo pasajero, lo que se acaba. Y esa es nuestra condición humana. Esa es la condición del hombre pecador que reconoce su culpa, ¿sí? Así somos como la ceniza. Hoy vivos y mañana nada. Y entonces nos agarramos de ese signo, de ese objeto tangible que es la ceniza, para hacer una reflexión de lo poco que valemos ante Dios y lo poco que valemos todavía más si no nos convertimos. Del polvo somos y al polvo volveremos. O sea, ¿de qué sirve todo lo que tengamos, todo lo que hayamos acumulado, todas las riquezas, toda la sabiduría, todo lo que sea? ¿Para qué? Del polvo salimos y al polvo volveremos. Y ya lo dijo aquel cantante, ¿no? Nada nos llevaremos cuando nos vayamos. Y si esto lo pasamos a la liturgia y a la historia de la salvación, fíjense que el pueblo de Israel muchas veces se desvió de los mandatos del Señor, muchas veces fue infiel. Muchas veces el pueblo de Israel desobedeció y cometió infidelidades. Por eso los profetas utilizan imágenes muy severas para referirse al pueblo de Israel y la llaman prostituta, por ejemplo. Mi pueblo es como una prostituta que se prostituye ante cualquiera que pasa frente a él. Fíjense qué fuertes palabras de los profetas hacia el pueblo de Israel. Eres como una prostituta que te prostituyes ante todo, ¿no? Eres falsa, eres infiel. Muchas veces los profetas acusaron de infidelidad al pueblo de Israel. Y entonces, de repente, cuando viene el profeta y empieza a hacerle ver la realidad al pueblo de Israel, de repente el pueblo reflexionaba, tomaba conciencia de sus pecados y decía, oye, sí es cierto, lo que dice el profeta es cierto. Hemos sido infieles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle perdón al Señor. Porque si el Señor se enoja, va a hacer caer su mano poderosa sobre nosotros y nos va a ir mal. Y entonces el signo que tenían los israelitas para manifestar que que habían hecho conciencia de sus pecados y que iban a hacer penitencia y estaban con un corazón arrepentido, era vestirse de sayal e imponerse ceniza. ¿Qué es el sayal? El sayal es como una túnica, esa que tiene el Señor ahí de la imagen, una túnica de lana muy sencilla, muy pobre, muy austera. Se ponían el sayal y se echaban ceniza en la cabeza, en el cuerpo. Esa era la señal de arrepentimiento. Y fíjense, esto lo hizo muchísimas veces el rey David, porque el rey David, así como lo saben y así como lo conocemos, también fue infiel a los mandamientos de Dios, también desobedeció, también pecó el rey David. De hecho, el salmo penitencial más hermoso que tenemos en la liturgia de las horas, el salmo penitencial por excelencia, que por cierto proclamamos todos los viernes en la liturgia de las horas, es el Salmo 50, que ustedes, todos nosotros nos lo debemos saber. El salmo penitencial por excelencia es el Salmo 50, que se atribuye a David, que refiere a David, el rey David. Misericordia, Señor, por tu bondad.
por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé y cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, Señor, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren mis huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, Señor. Borra en mí toda culpa. Hermosísimo el Salmo 50 del rey David. Se le atribuye. Y entonces él muchas veces se vistió de sayal, se quitó las túnicas caras y lujosas, se vistió de sayal, se echó ceniza y proclamaba el Salmo 50, el Salmo de la misericordia. Ujú. Y así, desde el rey hasta el más sencillo de los campesinos y de los pobres lo hacían para manifestar que estaban arrepentidos. Por ejemplo, cuando Jonás predicó a Nínive y le anunció a Nínive que el Señor los iba a destruir y les da un mensaje claro de conversión y de advertencia de los pecados de los ninivitas, sorprendentemente los ninivitas escuchan a Jonás y dicen, no, 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 no queremos que pase eso, no queremos que nos destruya Dios, queremos escuchar su voz. Y entonces desde el rey hasta el más humilde se visten de sayal, se sientan sobre la ceniza como signo de arrepentimiento. Por tanto, la ceniza va a ser no solo un gesto externo, sino es la expresión de que realmente estoy reconociendo mi maldad y deseo cambiar con una actitud humilde, confiando en la misericordia de Dios. Entonces, cuando a nosotros nos imponen la ceniza, porque ahora ya no es vestirnos de sayal y aventarnos la ceniza en la cabeza o en el cuerpo, sino ya es esa crucecita en la frente, pues tiene un carácter estrictamente penitencial. O sea, la función es manifestar el deseo personal que tenemos de cambiar nuestra vida, de convertirnos y de reconocer que somos pecadores. Cuando nosotros nos acercamos a recibir la ceniza, estamos reconociendo públicamente nuestra fragilidad y nuestra condición de pecadores, nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Pero al mismo tiempo estamos confiando en la misericordia de Dios y le estamos diciendo, heme aquí, Señor, soy un pecador, pero quiero cambiar mi vida y quiero cumplir tus mandamientos. Por eso así empezamos la Cuaresma, reconociendo nuestra condición pecadora. Otro signo, la cruz. Llevamos dos signos, la cruz, el siguiente es la cruz. La cruz es el signo de nuestra redención, de nuestra salvación, porque en ella Jesús da la vida para salvarnos. Es por ella, por la cruz, que son perdonados nuestros pecados. La cruz es el lugar de la humillación, donde Jesús entregó su vida por nosotros y nos dio la gracia. Y Él entrega la vida para darnos vida, la vida eterna, la vida de Dios. Entonces, aceptar la cruz, asumir la cruz, abrazar la cruz, nos pone delante del sacrificio que Jesús hizo por nuestra salvación. Y por eso lo esencial es que siempre contemplemos la cruz de Jesús. Es más, hermano, les voy a contar algo. Antes, en las iglesias, cuando llegaba la Cuaresma, ¿qué creen que hacía? Que se hacía en las iglesias.
se tapaban todos los santos, todas las imágenes, con un velo morado. Y solo se dejaba en el centro una cruz, para que cuando tú entraras a la iglesia, solamente no te distrajeras en nada, en ninguna imagen, ni de la Virgen, ni de los santos, ni flores, ni nada, sino que simplemente tu mente conectara con el signo de tu redención, con la cruz. Hoy todavía tenemos esa costumbre de taparlas a partir del Jueves Santo, ¿verdad? Pero antes se hacía desde el inicio de la Cuaresma. No, pero imagínense, si ahorita tenemos un conflicto ahí en Calcahualco, ¿no? Porque les dije que quitaran sus instrumentos musicales. Ahora imagínense si les digo que en las capillas tapen sus santos y dejen solo la cruz, me crucifican antes del Viernes Santo, ¿no? Pero quiero que sepan ustedes que la cruz es el segundo signo más importante, ¿sí? Incluso por eso nosotros allá en la parroquia, aquí están aquí hay algunos catequistas, ¿no? Les entregamos a los niños de la catequesis un signo, el signo de la cruz. Ya van 2 veces que yo estoy, 2 fines de semana que estoy ahí en la parroquia y el padre me llama y me dice, oye Julio, ¿otra vez les vamos a entregar el signo? Porque los niños traen la cruz. Le digo, no, padre, no, ya se les entregó el signo. Nada más que los niños de la catequesis tienen la consigna de que a todo lugar que vayan deben llevar su cruz. Si van al Vía Crucis, llevan su cruz. Si van a la hora santa, llevan su cruz. Si van a la celebración, llevan su cruz. Si van al rosario, llevan su cruz. ¿Por qué? Porque no se nos tiene que olvidar contemplar que en ese madero, en esa cruz, se nos dio la redención. Ujú. Y entonces se ve bonito, pero espiritualmente también es profundo, porque los niños van a donde van y llevan su crucecita. Y ahí la llevan, van los niños del catecismo, van al rosario y van cargando su crucecita. Van a la hora santa y ya llevan su crucecita, ¿no? Es un signo, es un elemento tangible, pero que nos ayuda a comprender en qué momento estamos. Ya cuando pase la cuaresma, ahora ya no van a llevar la cruz, ahora van a llevar el cirio pascual, la luz, ¿no? Bueno, tercer signo, el Via Crucis, o el Via Crucis, mejor dicho, ¿no? Durante el tiempo de cuaresma, la iglesia nos invita a rezar el Via Crucis todos los viernes del año, pero particularmente los viernes de cuaresma. Ujú. ¿Por qué? Porque con el rezo del Via Crucis o del Via Crucis, nosotros vamos recordando, ¿sí? Esos momentos que Jesús pasó, esos sentimientos que Jesús experimentó en esas horas tan difíciles de su vida que van desde su condena hasta su sepulcro. Y vamos apreciando el amor tan inmenso que nos tuvo para cargar esa cruz desde que fue condenado hasta que fue llevado al sepulcro. Y eso nos lleva a descubrir a Jesús sufriente en nuestro propio dolor y muy especialmente en el dolor, en el sufrimiento y en las carencias de los demás. Por cierto, a propósito de las HFIC, ¿saben ustedes que esta devoción del Via Crucis pues fue herencia de San Francisco y de los franciscanos? ¿No? De los franciscanos, que ellos están allá cuidando los lugares santos o custodiando los lugares santos en Tierra Santa. Entonces nosotros vamos recorriendo ese proceso desde el patio de Pilato donde Jesús es condenado hasta el Gólgota y hasta el sepulcro. Ese es uno de los signos más significativos también. Ahí están las HFIC, ¿no? Una herencia franciscana, por cierto, a propósito. Bueno, otro elemento. ¿Cuántos signos llevamos? Llevamos 3. ¿Se acuerdan? Llevamos la ceniza, la cruz y el Via Crucis o el Via Crucis. Se dice Via Crucis porque está escrito en latín y en latín la C suena como che, pero digo, podemos decirle Via Crucis, ¿no? 4, el color de los ornamentos. ¿Mm?
El color litúrgico es el morado. Miren, hay una teoría que se llama psicología del color, y eso es muy real. Los colores nos ofrecen mm, cierta armonía, cierta conducta en nosotros, nos despiertan ciertos sentimientos. Y el morado es un color que nos refiere la austeridad, la penitencia y el recogimiento, ¿sí? Que son justamente las tres actitudes propias de la cuaresma que debemos tener todos los cristianos. Entonces, durante la cuaresma es muy significativo que tengamos siempre en la mirada, miren, cuando nosotros entramos a un templo, a una iglesia, todo, todo en la iglesia, o sea, tanto la decoración como la estructura, todo, tiene que hacernos sentir el momento en el que estamos viviendo. Cuando nosotros vamos a una fiesta, por ejemplo, nos invitan a una fiesta. Llegamos al lugar donde va a ser la fiesta y si vemos globos blancos y si vemos flores blancas y así todo hermoso con adornos y todo, es una boda o es un bautismo o es un sacramento, ¿no? Por ejemplo, te invitan a unos 15 años y ya todo, desde que te vas acercando, ya todo, toda la decoración, los globos, la mantelería, todo tiene que ver con el color del vestido de la quinceañera. Ya desde el color te va metiendo en el ambiente, ¿sí? Si vas a un funeral, evidentemente que vas a ver el color negro, vas a ver las flores, vas a ver las velas, las veladoras. Pues bueno, no te va a inspirar alegría, te va a inspirar tristeza, recogimiento. Así son los colores litúrgicos. Por eso cuando nosotros entramos a la iglesia y vemos morado, pues inmediatamente nos refiere a la austeridad, la penitencia y el recogimiento. Ese es el color propio de o es la actitud propia de este tiempo litúrgico, con excepción del segundo domingo de Cuaresma. No, el segundo no, ahí está mal. Es el cuarto domingo de Cuaresma. Lo voy a corregir. Cuarto domingo de Cuaresma, que es el domingo de Létare o el domingo de la alegría. Ujú. Fíjense cómo, teniendo todo un espacio de penitencia, hay un domingo que la liturgia dice y nos anuncia, no, es como un respiro, el domingo de la alegría. No dejamos el ambiente de penitencia ni de oración, pero nos anuncia el gozo de la Pascua, que ya viene la Pascua. Y entonces ahí se va a usar el color rosado. Y el rosa significa júbilo, regocijo interior y exterior de santa alegría. Por eso la liturgia también dice, durante la cuaresma, la iglesia permanece sin flores. O si vas a usar flores, pero lo más austero. Es decir, no pongas tus grandes arreglos florales. Estamos en tiempo de austeridad, de penitencia, de recogimiento. Y los cánticos sin instrumentos musicales, a no ser que sea estrictamente necesario para dar la tonalidad a las voces. Y esto cuando se trata del órgano. Oye, tengo ahorita un conflicto ahí con un coro de la parroquia, ¿no? Que les estoy imponiendo quitarle los instrumentos musicales. Imagínense, soy yo quien les está imponiendo que no usen instrumentos musicales. Por Dios. O sea, no sé en qué cabeza puede caber que viviendo un tiempo de penitencia, de austeridad, de recogimiento, ¿no? Donde ya hemos visto todo esto que hemos reflexionado atrás, todavía agarres tu guitarra y tus panderos y tus instrumentos y te pongas a cantar con júbilo como si fuera la Pascua. Rompe absolutamente el esquema que trae el tiempo litúrgico. Tenemos que ser congruentes. La iglesia lo que busca es la congruencia, ¿sí? Y por eso se dice, los cánticos sin instrumentos musicales, a no ser que sea órgano y que necesites para darle la tonalidad a las voces.
Ese es el sentido de penitencia, es el sentido de austeridad. Incluso hasta para el mismo coro, renunciar a sus instrumentos musicales es un signo de penitencia. Ujú. Pero no, me estás quitando mis instrumentos musicales. Si al Señor le encantaba que David cantara y bailara ahí, pues sí, pero estamos en un tiempo propio de penitencia y de recogimiento. O sea, es lógica. Pero bueno, eso solo refleja falta de formación, falta de lógica en la comprensión de un tiempo litúrgico y de la enseñanza propia o de la lógica propia de un tiempo litúrgico. Ujú. Eso solo hace notar el egoísmo de una persona que dice, pues a mí nadie me quita la guitarra, porque yo solo canto con guitarra. Pues allá estamos dando muestra de una resistencia a un gesto de penitencia, incluso de austeridad, ¿sí? Incluso la cuaresma nos va a dar 3 respiros. O sea, nos va a decir el cuarto domingo de cuaresma, domingo de Létare, y además el día de San José, que es el 19 de marzo, y el 25 de marzo, que es el día de la Anunciación, son días solemnes esos dos. Y ahí sí puedes poner todos tus arreglos florales, y puedes poner tu mejor adorno, y sacar tus mejores instrumentos, y regocijarte porque son solemnidades. Y lo mismo sacar las guitarras y los panderos y las baterías y los teclados y todo el domingo del Éter, ¿vale? Pero recordar que las celebraciones cuaresmales nos indican claramente que nosotros tenemos que estar centrados en lo fundamental, nuestra condición de pecadores, nuestra actitud de penitencia y de recogimiento, y en la espera del amor misericordioso de Dios que perdona nuestro pecado y que nos salva. Y nada puede distraer nuestra atención de eso que es lo principal, porque la cuaresma es eso, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de introspección. Introspección, ¿qué quiere decir? De mirarte a ti mismo, de ver lo que tú tienes dentro, entrar dentro de ti mismo. Y cuando entres dentro de ti mismo, tú mismo vas a descubrir tu pecado. Y no solo vas a descubrir tu pecado, sino que también vas a descubrir cuál es la raíz de ese pecado. ¿Qué es lo que te lleva a cometer ese pecado? Y cuando tú lo descubras y reflexiones, y entonces descubras que estás arrepentido, vas a sentir la necesidad de perdón a Dios. Vas a reconocer que Dios es misericordioso y lo vas a buscar. Y nadie, nada ni nadie puede distraerte de ese propósito central que es ese propósito central que es el propósito de la cuaresma, que entres dentro de ti mismo, que te analices a ti mismo, que descubras tu pecado, la raíz de tu pecado, y que sientas la necesidad de conversión y de perdón. Eso es lo fundamental. Y entonces la cuaresma es justamente eso. Y aquí sí viene bien, el cuarto domingo del Létare, también el tercer domingo de Adviento, pues se rompe un poquito y te dicen, a ver, este es el domingo de la alegría, respira, es un domingo de gozo, de esperanza renovada. Dios está con nosotros. Y se llama así porque la antífona de entrada es eso que está en moradito ahí, dice, festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría, los que por ella llevaron luto, mamarán de sus pechos y se saciarán de sus consuelos. Así dice la antífona de entrada de ese domingo. Y ese día los sacerdotes usan ornamentos rosados, ¿sí? Que sí existen y que representan la alegría. Y ese día
se lee el texto del ciego Bartimeo, el Señor que cura, le da, le regresa la vista al ciego Bartimeo. Y eso tiene mucho sentido litúrgico, porque el Señor se nos presenta como el enviado de Dios, que es la luz del mundo y que trae luz a nuestras oscuridades. ¿Sí? O sea, metafóricamente nosotros estamos viviendo en la oscuridad de nuestro pecado. Y es Jesús quien viene y nos libera de esa oscuridad, dándonos la vista, dándonos la luz que es su persona, la persona de Jesús, que es su palabra, que es su vida. Y a través de esa luz nos va guiando a la casa del Padre, con los brazos abiertos como el Padre que es misericordioso. Y ese es el domingo de la alegría, el cuarto domingo de Cuaresma. Acuérdense, ¿sí? Ahorita ya vamos a llegar al tercer domingo. Entonces el cuarto es el domingo del Éter. Bueno, 20:32. Es momento de terminar. Y para terminar, vamos a hacer un resumen de en qué consiste la espiritualidad cuaresmal. ¿Vale? Y ahí va. La Cuaresma es una llamada de Dios. Es un tiempo especial de reflexión y de oración, de renovación interior, de conversión y de cambio de vida, siguiendo los ejemplos y la luz del Evangelio. Eso es la Cuaresma. Reflexión, oración, renovación interior, conversión y cambio de vida. La Cuaresma también es una llamada de Dios y es un tiempo particularmente apropiado para hacer un alto en el camino, para mirarnos por dentro. Acuérdense, introspección, métete dentro de ti mismo, para examinarnos y para descubrir lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que mejorar y lo que tenemos que intensificar en nuestra vida a la luz de nuestros compromisos bautismales. La Cuaresma también es un tiempo para asumir nuestra propia cruz, que es la cruz de cada día. Y cada quien sabe cuál es la cruz de cada día. Asumirla con amor. La Cuaresma también sirve para tomar conciencia de nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. La Cuaresma es un tiempo para pedir a Dios con humildad el perdón de nuestras culpas, para hacer penitencia y para reparar nuestras infidelidades a su amor misericordioso, para empezar a caminar de nuevo y para hacer nuevos propósitos. La Cuaresma es un tiempo adecuado para vivir con sencillez, con austeridad, para ser generosos, caritativos, cariñosos con quienes comparten su vida con nosotros, para perdonar de corazón a quienes nos han ofendido y para pedir perdón por nuestros comportamientos equivocados, para reconciliarnos y amar a todos sin distinción, para compartir lo que somos y lo que tenemos, siguiendo el ejemplo de Jesús, que entregó su vida para salvarnos. La Cuaresma es una llamada de Dios. Es un tiempo privilegiado para pensar en nuestro bautismo, en lo que nos da y en lo que nos exige, para renovar interiormente las promesas que hicieron nuestros padres y padrinos en nuestro nombre cuando nos llevaron a bautizar, y para asumir con especial responsabilidad y conciencia esos compromisos bautismales
y para hacer una nueva profesión de fe que la vamos a profundizar en la noche de Pascua. La Cuaresma es un tiempo oportuno para acoger en nuestro corazón con humildad y con amor el perdón que Dios nos ofrece, para hacer una buena confesión que selle nuestro compromiso con Dios y nuestro deseo de conversión. Eso es la Cuaresma. Eso es la espiritualidad cuaresmal. Perdón, profe, Sí, ¿sí podría mandárnoslos esos 4 partecitas para poder imprimirlos? claro, por supuesto. Yo se Sí, las, porque no se me quedaron en mi cabeza. sí, se las mando hoy mismo, ahorita mismo se Por, las envío. por favor, para imprimirlos. Sí, claro. Gracias, gracias. Y entonces, eso es lo que debemos estar viviendo ahorita, hermanos. Y sobre todo nosotros, que vamos a dar un testimonio de vida y de fe. ¿Sí? Fíjense toda la riqueza que tiene este tiempo litúrgico, la riqueza espiritual, que se va a ayudar de signos externos, ¿sí? Que se va a ayudar de actitudes y de prácticas. Y entonces, pues bueno, cada quien asuma y diga, bueno, pues no vamos tan avanzados en la Cuaresma. Todavía puedo retomar el camino, todavía puedo retomar algunas prácticas, todavía puedo considerar ciertas cosas, puedo poner en práctica estas cosas. Es decir, tenemos que vivir el espíritu de Cuaresma entre nosotros, para nosotros. Y entonces vamos a llegar preparados para la celebración del misterio pascual. ¿Vale? Yo me acuerdo que el año pasado, quienes estuvieron en la formación el año pasado, dejábamos una tarea cada sesión, no sé si se acuerdan, ¿sí? Y decíamos, a ver, en esta semana vas a hacer tal cosa, ¿no? Ahora no lo hicimos así, pero hoy yo les quiero invitar a que ustedes piensen cómo van a vivir su Cuaresma, este tiempo de preparación para la celebración pascual. Bueno, pues con esto terminamos. La, la, la siguiente vez que nos veamos, o sea, dentro de 8 días, ya vamos a empezar a hablar propiamente de la liturgia de la Semana Santa. Y vamos a empezar con la celebración del Domingo de Ramos. Y así nos vamos a ir del Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles santo, la del jueves, la del viernes y la del sábado. ¿Vale? Nos vamos a ir poco a poco estudiando el sentido litúrgico y teológico de cada una de las celebraciones. Pues espero que les sirva, espero que esta reflexión, más que una capacitación, no es una reflexión, es una meditación cuaresmal, pues nos ayude a poder caminar con, pues, con dedicación, con entereza en este tiempo cuaresmal para llegar a la vivencia del misterio pascual. Pues muchísimas gracias y nos vemos el miércoles. Muchas gracias, Julio. Gracias, Gracias a maestro. ustedes. Voy a Muchas